Bueno, yo... Que hay una parte que está... Simplemente, bueno, pues resaltar la importancia que para nosotros tiene esta Asamblea Federal, también en esta región, en Castilla-La Mancha, y sobre todo, pues, nosotros ponemos en valor, desde esta región, resultados y actuaciones políticas como la de Izquierda Unida y esa creación de la Alternativa Gallega, que ha obtenido unos resultados espectaculares en Galicia. Desde Castilla-La Mancha ponemos en valor esa experiencia y creemos que es uno de los caminos a seguir por nuestra organización y por la izquierda alternativa en Castilla-La Mancha. Y sobre esto, bueno, si tenéis alguna pregunta después, por supuesto, yo remitirme a las palabras que ha dicho Miguel, que me parecen muy completas y que recoge las pretensiones y las perspectivas de la izquierda Unida para el futuro. Yo simplemente dos apuntes de temas de actualidad y muy breves. El primero es sobre lo que está sucediendo en torno a Liberbank y a esas medidas que se han anunciado desde la dirección de Liberbank, que afectan de forma grave, diría yo, y de forma muy intensa a los trabajadores del Banco CCM en Castilla-La Mancha, y que además, como ya sabéis, llueve sobre mojado. Es decir, los trabajadores, desde que se produjo la intervención de la Caja de Castilla-La Mancha y su posterior conversión en un banco, están siendo los paganos de todo lo que ha sucedido en la entidad financiera, en la entidad de crédito regional, desde un principio. Y en este momento, ese ajuste que se quiere trasladar a los trabajadores es algo totalmente injusto y que está haciendo que sean los trabajadores los que se vayan a la calle o estén sufriendo las consecuencias de una mala gestión, la gestión nefasta de la CCM, y sin embargo, curiosamente, los responsables de esa gestión aún ni siquiera han dado la cara, ni siquiera han dado una mínima explicación. Por eso nosotros consideramos que hay que apoyar a los trabajadores, hay que estar de su lado y además hay que evitar, este gobierno tiene la obligación, el gobierno regional, de evitar que las salidas para la CCM o para el Banco CCM o incluso para el Grupo Liberbank en su conjunto sean seguir castigando a los trabajadores y sean seguir en la línea de que los trabajadores paguen las consecuencias del desastre de la gestión en CCM. En este sentido, insistimos en nuestra propuesta que venimos defendiendo en los últimos meses y en una propuesta que no es solo nuestra, que hacía también el Partido Popular en la oposición. Es necesario y urgente que se constituya en las Cortes de Castilla-La Mancha una comisión de investigación sobre todo lo ocurrido en la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha. Y no se puede dilatar más. Y si se dilata más, teniendo el Partido Popular la mayoría absoluta y siendo una promesa clara de Cospedal antes de las elecciones, pues habrá que decir que es que los dos son cómplices. El PP y el PSOE son cómplices de la nefasta gestión y además son cómplices en no querer aclarar y dar luz y taquígrafo, a todo lo ocurrido en CCM. Y el segundo punto que quería tratar es que ya han recibido los ayuntamientos afectados la orden de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales sobre los cierres de los puntos de atención continuada, es decir, los puntos de los centros de salud que tienen atención de urgencia las 24 horas. En un principio, en el mes de julio, la Consejería de Sanidad anunció el cierre de las urgencias de 37 centros de salud en Castilla-La Mancha. Después de diferentes alegaciones recibidas desde los ayuntamientos, ha cambiado el criterio y se han reducido a 21 los centros de salud que no van a tener atención 24 horas. Nosotros creemos que sigue siendo un grave error condicionar la calidad de la asistencia sanitaria a la necesidad de despedir médicos y enfermeras y a la necesidad de ahorrar económicamente cuando sabemos que los costes en no atender adecuadamente a los enfermos o en no atender en urgencias a una persona son mucho mayores que el ahorro que se puede dar, el ahorro económico, no ya entremos en ahorros en salud y en ahorros personales, entre comillas, son mucho menores que las consecuencias de no estar atendida bien la población. Eso está claro
Y nosotros, por tanto, queremos animar a todos los ayuntamientos que se ven afectados, a 21 ayuntamientos en toda la región, 21 poblaciones que tienen centros de salud y que no van a tener atención 24 horas en esos centros de salud. Animarlos a que presenten alegaciones, animarlos incluso a que vayan, si hace falta, a los juzgados contra ese cierre de las urgencias y, desde luego, denunciar que primero se despide a los médicos, se deja de contar con esos cientos interinos y después se cierran los centros de salud aduciendo que es que hay que optimizar la plantilla que queda, lo poco que queda. Por tanto, es una táctica que atenta claramente contra la calidad asistencial de la sanidad pública en esta región, la calidad asistencial de la sanidad que necesitan los ciudadanos y que nosotros creemos que hay que denunciar y, desde luego, defender desde los diferentes municipios. Nada más. En Albacete, Dani, en Albacete, según los datos que tenemos ahora mismo, se mantiene lo que ya había en la posibilidad que ya había en junio, y es que se va a reducir el horario en el centro de salud de Alpera de 8 a 3 y de Molinicos de 8 a 3. Por tanto, en estas dos localidades no va a haber atención sanitaria las 24 horas en los centros de salud. Todo ello va unido también, aunque no quería ampliar más, pero todo ello va unido a que los ajustes en los centros de salud, la falta de médicos, por ejemplo, la falta de personal cualificado, hace que entre unos médicos haya que tapar el hueco de los que no están. Y hace, por ejemplo, que muchos pueblos de Albacete, por ejemplo, de Castilla-La Mancha, ya hay algunos días en los que no tienen consulta. Es decir, no hay consulta médica en muchos pueblos de Castilla-La Mancha 5 días a la semana. Y hay médicos que faltan a la consulta algunos días. Y podría poner un ejemplo concreto y que me toca de primera mano, que es en mi pueblo, donde no hay ya el médico, la médica en este caso, pues algunos días no puede atender la consulta médica porque tiene que cubrir plazas eliminadas de médicos interinos y tiene que cubrir horas de urgencia que no le permiten hacer la consulta en mi localidad. Y acaba de decir César Guerrero, que además es la alcaldesa de Alpera, que lo va a pagar el ayuntamiento, el médico. Bueno, desde luego es una posibilidad que a mí ya me han planteado otros ayuntamientos, pero claro, si resulta que la asistencia sanitaria va a depender de que los ayuntamientos se la puedan pagar o no, o de que unos vecinos se la puedan pagar o no, ¿y qué va a pasar con el centro de salud de Molinicos? ¿Qué va a pasar con los vecinos de Molinicos? O con los otros 21 que igual no tienen dinero para pagar el médico y para pagar pues el coste que pueda tener abrir el centro de salud a las 24 horas. Yo creo que es una medida absolutamente insolidaria, que le va a venir bien a los vecinos de Alpera, pero que no soluciona el problema. Y además eso demuestra que no es una medida adecuada para la atención sanitaria, cuando una de las cabezas visibles del Partido Popular en Castilla-La Mancha reconoce que en su pueblo tiene que abrir el centro las 24 horas. Me parece una contradicción bastante evidente y la línea a seguir debería ser no cerrar la asistencia continuada en los centros de salud y además que no caiga de la mano de los ayuntamientos, además que tienen unas arcas que no están en condiciones de asumir ese dinero y el coste de esa asistencia médica.